¿Has notado que tu hijo o hija adolescente cada vez te cuenta menos cosas? Hoy hablaremos de algo que muchas madres, padres y cuidadores enfrentan día con día, el aislamiento adolescente. Para hablar del tema nos acompañan dos de nuestros especialistas, Alejandra Sea y Carlos Reséndiz. ¿Qué provoca el silencio emocional en la adolescencia? Hola, Monse, gracias. Bueno, como sabemos, la adolescencia es una etapa difícil porque hay cambios de todo tipo, físicos, emocionales, y el silencio es sentirse solos o estar solos. Es lo que a mí me ha tocado ver en los pacientes que pues he tenido y ellos me reflejan mucho eso. Están en silencio, es decir, les cuesta expresarse, les cuesta comunicarse, pero eso les hace sentir solos o Mm, en la adolescencia, como bien lo menciona Miri, es una etapa de cambios. Entonces, hay muchos tipos de cambios, de personalidad, identidad, el estado de ánimo. Entonces, el silencio no solo es ausencia de palabras, sino también puede ser síntoma de que algo está ocurriendo. Comúnmente en las familias lo pueden percibir así, lo nombran como de que algo le pasa a este adolescente, ¿no? Entonces eso se vuelve como muchas veces un síntoma de alarma de que, pues, ¿qué le pasa, no? Porque no dice nada y también puede caer mucho en el aislamiento. Entonces pueden ser cosas que van de la mano, pero sin lugar a dudas el silencio es un síntoma de que algo está pasando en la vida de ese adolescente, que pueden ir desde problemas familiares hasta problemas en la escuela, problemas de identidad o algún tipo de baja autoestima. Entonces es el silencio que nos puede indicar esto. ¿Cuál es la diferencia entre privacidad y aislamiento? Bueno, la privacidad, como sabemos, es una cuestión que es individual y que forma muchas veces la identidad, la toma de decisiones y es necesaria para el desarrollo personal de los adolescentes. Pero ya es la invasión, ¿verdad? Aislamiento. Aislamiento. El aislamiento tiene que ver mucho con la desconexión de las relaciones de todo tipo. En la privacidad todavía se mantiene esa comunicación y ese vínculo, pero en el aislamiento se corta ese tipo de vínculo. Bueno, y para complementar lo que Carlos nos comentaba, en esta etapa los papás o los adultos deben de tener en cuenta qué es lo esperado y lo no esperado en la adolescencia. Lo esperado es la privacidad, es decir, que ellos tengan su tiempo, su espacio, sus amigos, cosas que a ellos les gustan y no les gusta compartirlo a veces con personas de su entorno, por ejemplo, su familia, porque su prioridad ahorita son sus amigos o el grupo social. Pero ya cuando un adolescente se aísla, por ejemplo, está mucho tiempo en casa, en su cuarto, no quiere salir ni con sus amigos, que sea lo esperado, es una señal de alarma que tenemos que tener en cuenta para poder acercarnos a los adolescentes, ya sean los papás, los cuidadores, los profesores, hasta nosotros de psicólogos observamos estas conductas y tenemos que explorar qué es lo que pasa para poder ayudar al adolescente. Justo como se mencionaba, en el aislamiento también hay otros factores de riesgo, como por ejemplo las autolesiones. Entonces, muchas veces eso puede también ser algo que nos indique qué le está pasando a ese adolescente y sobre todo la desconexión con sus pares, porque eso es algo que, como bien lo mencionaba Miri, algo que se esperaría en la adolescencia, algo que pues un adolescente tendría que desarrollar, que son las habilidades sociales. Por ejemplo, puede ser como una cuestión hasta incluso necesaria para el desarrollo de estas habilidades, el convivir diariamente con personas en la escuela. Entonces, cuando existe incluso la desconexión por completo de estos pares, es cuando nos tenemos que preguntar de qué está pasando, porque inclusive en su círculo más cercano está este aislamiento y esta desconexión de que pues no se sabe qué le está ocurriendo. ¿Cómo influye el estilo de crianza o la relación familiar en esta desconexión? Ah, muchas veces una cuestión jerárquica es algo que pasa muy comúnmente en las familias, que se invalida mucho el sentir y las emociones de los adolescentes. Entonces,
podemos decir que los familiares es son los primeros con quienes tenemos contacto, y cuando se vive en un entorno de invalidación, pues se puede generar justamente esto, el no hablar, y se puede sentir inclusive como de rechazo. Sí, justo, también me gustaría agregar que la crianza es súper importante para el desarrollo desde los niños a los adolescentes. Entonces, la crianza que genera o que favorece pues, el vínculo, la relación entre los niños, adolescentes con su familia, y esto lo practican afuera. Entonces, si en la casa, como menciona Charlie, hay invalidación de sus emociones, los adolescentes no quieren mostrarlas porque pasa que dicen, o bueno, pueden pensar, no me entienden, me critican, mejor me las guardo y se empiezan a aislar. ¿Por qué? Porque la crianza no es abierta, no validan las emociones. Entonces, nosotros los psicólogos que trabajamos con adolescentes, también por eso tenemos que trabajar con los papás o los cuidadores, porque si hay esta cuestión de desconexión, aislamiento entre ellos, trabajamos para darles orientación a los papás y a los chicos para que puedan favorecer esa unión. Y bueno, entonces trabajamos con esta desconexión que puede ocasionar, como bien mencionaba Charlie, conductas riesgosas como lesiones, cutting, que también los papás es lo que les preocupa. ¿Qué le está pasando? Y es cuando llegan con nosotros, no está aislado, con cortadas, no sé cómo preguntarle, hay una desconexión emocional. Por eso es súper importante la crianza en todas las etapas y reforzarla ahorita en la adolescencia con los papás y los adolescentes para un mayor bienestar. También me gustaría agregar que, que la comunicación es un punto muy importante, porque si bien los límites muchas veces en la crianza pueden llegar a ser confusos y no se establece cuál es algo concreto, que muchas veces se necesita en la etapa de la adolescencia, tener mensajes claros para que un adolescente no se sienta confundido de cuándo sí y cuándo no uno puede comunicar lo que siente. Entonces eso favorece mucho a un buen vínculo, que desde los padres también tengan esa apertura de comunicar de una manera clara, y que los hijos, ¿no?, se sientan seguros en este espacio para saber cuándo comunicar, porque muchas veces este tipo de relaciones confusas fomentan mucho eso, la desconexión de los vínculos, como no saber cuándo comunicar esto, no saber cómo comunicarlo, porque si lo digo puede ser algo perjudicial en lugar de que lo favorezca. ¿Cómo fomentar la confianza sin invadir? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante que muchos papás me han preguntado. Entonces, es importante primero saber que todos fuimos adolescentes y que era lo que nosotros queríamos o esperábamos de nuestros papás, ¿no? Entonces lo comento porque a veces me han compartido es que es agresivo, es rebelde, pero tenemos que entender que es una etapa y justo para poder generar la confianza tenemos que involucrarnos en sus gustos, ¿no? De ellos. Es decir, qué le gusta ver, qué le gusta jugar, yo aprender a jugar el juego que le gusta, ¿no? Para podernos comunicar mejor y que él me tenga confianza, ¿no? Entonces sí es importante que sepamos que la adolescencia, como su nombre lo menciona, pues a veces nos da miedo solo escucharla, pero sí es muy, bueno, la adolescencia es una etapa bonita, es una etapa de mucho aprendizaje y creo, como decía hace ratito, el entender que nosotros lo fuimos y acercarnos con ellos, cómo estás, cómo te sientes, vamos a hacer esto juntos, eso va fomentando la confianza, pero sobre todo lo que también les comento es aprender a escucharlos que es, permitir que terminen de decir lo que van a decir, porque a veces los interrumpimos y ya es cuando ellos empiezan a alejar también, porque no los dejamos comunicarse, entonces hay que escucharlos con los oídos y con los ojos, es decir, verlos, dejar un momento el celular, porque eso es lo que va a favorecer la confianza y quitarnos nosotros ese pensamiento de que son difíciles. No, no son difíciles, hay que saber cómo hablar con ellos, comunicarnos y hacerlo de esta manera funcional. Mm,
Agregando a lo que comenta Miri, eh, de crear un entorno seguro, confiable, que valide sus emociones, también es quitar esas etiquetas, como justamente lo comentaba, de que muchas veces se nombra, ¿no? Que los adolescentes o son dramáticos o son difíciles o exagerados. Muchas veces eso no favorece el acercamiento con ellos. Entonces, una posición más horizontal, me refiero a que estén como en pares, que ayudan muchísimo a la estructura jerárquica que sí existe en casa, pues estén tal vez al nivel para escuchar cómo comentan sus experiencias, cómo lo viven, sin caer en estas etiquetas y estos juicios hacia ellos. Crear este entorno validante en el sentido de que escucharlos, siempre con una pregunta abierta, ayudará muchísimo a clarificar qué es lo que tienen que decir en lugar de hacer como algo más impositivo, de deberías, que tendrías. Entonces eso también no favorece al acercamiento con los adolescentes, que en esa etapa se puede caer muchísimo a un distanciamiento, justamente porque en la casa no encuentra esta validación, puede acudir a otros entornos. Y para complementar lo que comparte Charlie, y hace un ratito la pregunta de la importancia de la crianza, es importante saber que no vamos a educar de la misma forma a un niño de escolar, preescolar y a un adolescente, ¿no? En estas etapas previas a la adolescencia, los papás sí pueden poner ciertas normas, límites y consecuencias, lo que ellos saben que les va a funcionar al niño. Pero también algo para fomentar en los adolescentes la confianza con los papás es platicar con el chico o la chica acuerdos y llegar también a escucharlos, ellos que proponen dentro de rutinas, dentro de las actividades en casa. Entonces también esto favorece para que se sientan escuchados, se sientan eh, acompañados, pero también les va a funcionar a los papás para acercarse de una manera más saludable a ellos y aprender entre ambos, papás y ellos. Creo que eso podría ser un punto muy importante, porque muchas veces en la adolescencia no se llega a visibilizar la voz de los adolescentes. Entonces, cuando se fomenta mucho los límites, como una co-construcción entre padres e hijos, eso ayuda muchísimo a darle voz a los adolescentes porque le fomenta valores, responsabilidades que ellos están mismos proponiendo junto con sus padres. Entonces, eso le ayuda mucho también a la independencia y a lo que ellos pueden hacer por los propios medios. Entonces eso ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de esas habilidades de los adolescentes. ¿Qué señales pueden ayudarnos a distinguir que es momento de intervenir? Una de las señales más importantes es la desconexión de todo su contexto, tanto con sus padres, en la escuela, con sus compañeros, y si existe algún tipo de lesión, un cutting o ideación suicida. Eso es algunas de las señales y algunos de los focos rojos que se tiene que tener en cuenta. La completa desligamiento de todo su entorno. Sí, justo coincido con Charlie. Las diferentes áreas en las que nos desarrollamos, no personal, familiar, social, académico, si algo vemos que está pasando y nos llama la atención, como mencionaba, adultos, profesores, psicólogos, tenemos que prestar atención, ¿no? A veces pensamos que es parte de la etapa y sí, no hay ciertas cosas en la adolescencia que son parte de la etapa, por ejemplo, que experimentar, esta parte de nuestra identidad, ¿no? Cambiarnos el pelo de un color, usar diferente ropa, enojarnos, ¿no? No poder controlar emociones de manera adecuada. Eso es parte de la adolescencia. Pero como mencionaba Charlie, en cutting, no querer comer, comer de más, llorar mucho, eh, también la parte social es importante en la adolescencia porque son con los que más pasamos tiempo y también tenemos que ver qué tipo de personas son con las que nos juntamos, ¿no? Me refiero, siempre les comento a los papás, hay que ver si el grupo con el que se junta mi hijo o mi hija consume sustancias, no consume sustancias, qué tipo de personas son
porque no, esto no quiere decir que mi hijo o mi hija lo va a hacer, pero es más probable que lo haga por el acercamiento. Entonces, también la parte social es súper importante tenerla en cuenta, y esas son algunas de las señales que ahorita podría mencionar también. Otra de las señales que también puede llegar a ser muy claro es un cambio abrupto de comportamiento y de las notas académicas. Entonces, cuando existe como un bajón de súper espontáneo de las calificaciones, también podremos preguntarnos de a qué se debe. Tal vez no había necesidad si está en un entorno seguro, entre comillas, a qué se debe, ¿no? Que pase eso de una manera tan abrupta. Otro caso también podría ser como los cambios de sueño, que también son importantes cómo se viven en la adolescencia y cómo esto está afectando, ¿no? Al adolescente, de a qué se debe de que se desvele tan tarde, qué está haciendo, o por qué existen esos casos, ¿no? De por qué existen esos problemas. Y creo que esos también serían algunos casos. Por último, ¿qué le dirían a los padres y cuidadores que están comenzando esta etapa con sus hijos? Bueno, yo les comentaría que es importante saber, ahorita que hemos platicado diferentes señales de alerta, cualquier conducta que veamos que no es, como decíamos, esperado que un adolescente lo haga a lo mejor tan frecuente o que esté pasando, hay que preguntarnos también, ¿esta conducta qué me quiere decir? No me refiero porque a veces, por ejemplo, esto del cutting, ¿no? Pasa porque los adolescentes se les dificulta expresar, identificar y regular sus emociones, ¿no? Entonces, no lo están haciendo por molestar a la mamá, al papá, ¿no? Sino si nosotros lo vemos, preguntarnos, ¿qué me quiere decir la conducta del adolescente? No, porque a veces me ha tocado que lo ignoran los papás y se puede ir agravando por la situación emocional, ¿no? Entonces yo les diría eso, que hay que estar al pendiente de los chicos, cualquier conducta, cosa que veamos, acercarnos, ¿no? Preguntarle cómo estás, cómo te fue, en qué te puedo ayudar, aquí estoy, justo para fomentar la confianza, como decíamos, y también que sepan que no están solos en esta etapa. Los psicólogos podemos guiarlos tanto a los chicos como a los papás, y pues aquí estamos para poderlos ayudar. Con cualquier profesional pueden acercar. Yo le diría a los papás que es importante tener mucha paciencia, ya que esto es un camino, pues, a veces complicado, ya que no se sabe, ¿no? De por qué está pasando esta situación. Entonces, también crear un entorno seguro que favorezca, pues, la confianza hacia los adolescentes y sobre todo que también no existan estas etiquetas, ya que muchas veces estos son problemas, ¿no? Que no ayudan mucho a un vínculo sano y que justamente es uno de los principales problemas en que los adolescentes no comuniquen qué es lo que les sucede, ¿no? Porque si en un momento comunican y no fue validado y en lugar de sentirse seguro, se sintió como juzgado, eso no ayuda muchísimo. Entonces, creo que es importante también reconocer qué es lo que están viviendo los padres de familia en, pues, en esta crianza y que es importante también validar sus emociones y nosotros como psicólogos podemos orientarlos a encontrar herramientas y soluciones que favorezcan el ambiente familiar y así proporcionarles estas herramientas para que se las queden, inclusive para ellos mismos, el de también validar sus emociones, si, si no es una práctica común entre ellos. Escuchar sin juzgar puede abrir puertas que parecían cerradas. Acompañar a un adolescente en su silencio requiere paciencia, empatía y la disposición de estar presente sin presionar. Recordemos que detrás de ese silencio hay emociones que necesitan ser validadas y un vínculo que puede fortalecerse con cada gesto de comprensión. Gracias por acompañarnos en este episodio y no olviden que siempre es posible construir un puente emocional basado en la confianza y el respeto mutuo. Nos escuchamos pronto.